Y seguimos en la serie Más que Palabras, Secretos para hacer un top 10. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de uno de los mandamientos medio complicado, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Se alarguen, ¿verdad? Para que vivas una plena vida, una vida plena en el Señor. Y hoy vamos a hablar acerca del sexto mandamiento. Y te quiero hablar acerca del valor de la vida, el valor de la vida. Lo más valioso de la vida es la vida. A veces queremos pensar que lo más valioso de la vida es tener posesiones materiales, pensamos que lo más valioso en la vida es tener casa, carro, tener un buen trabajo, un título universitario, pensamos que lo más valioso es darnos las vacaciones merecidas en Cancún, donde usted quiera, amén, dicen, ¿verdad? Es valioso. Otra persona dice, no, lo más valioso de la vida es el tiempo, ¿verdad? Incluso dicen que el tiempo es oro, ¿verdad? Que sí, pensamos, lo más valioso de la vida son tantas cosas, cuando en realidad lo más valioso de la vida es tener vida. Tener vida, porque Dios nos da vida. Usted sabe que en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, lamentablemente el año 2019, el año pasado, hubo 16.425 asesinatos. Y voy a dar el número otra vez porque es impactante. El año pasado, 2019, hubo 16.425 asesinatos solamente aquí en Estados Unidos. Quiero darte unas impactantes estadísticas acerca del aborto. Escúchame bien, el 26% de todos los embarazos en Estados Unidos ahora terminan en un aborto. 30 millones de estadounidenses han muerto a causa del aborto. Eso es más que si juntaras todas las guerras. Aproximadamente 56 millones de abortos a nivel mundial cada año. Y cada año entre 400 y 500 bebés. Esto es impresionante. Cada año entre 400 y 500 bebés aún quedan con vida después de haber intentado el aborto. El 97% de los abortos no son por violación, no son por incesto, no son porque la vida de la madre está amenazada o en peligro, lo que sería, ¿verdad?, triste, sino simplemente la mayor frase utilizada es: elegí no tenerlo porque simplemente no está en mi estilo de vida. Y son estadísticas impresionantes. Y nos lleva mucho a reflexionar acerca de la vida, porque la vida sin duda hay un valor en tener vida, amén. ¿Alguien está contento porque tiene vida? Todos dirían amén, ¿verdad? Wow, que sí. Y lo más valioso de la vida es la vida. No es lo que tenemos o lo que dejamos de tener, no es que lo que se nos escapó, no es lo que vamos a comprar, es que Dios nos dio aliento de vida. Por eso dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hay valor en la vida. Fíjate que Dios nos forma del polvo. Para Dios la vida del ser humano, tu vida, mi vida, nuestra vida es muy valiosa, tan valiosa que nos creó a su imagen y semejanza. Y hoy vamos a estudiar y estar viendo el sexto mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13, que a lo mejor muchos de nosotros lo hemos escuchado ya. Simplemente dice, no matarás. Y yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. No matarás. La palabra hebrea traducida para matarás en Éxodo 20:13 es rahaz. Y rahaz implica una matanza violenta y personal condenada como un asesinato. Y en ese momento nunca se utilizó esa palabra para describir la matanza en una guerra de esa época. Y deja bien claro la distinción entre dar muerte o matar y asesinar. Por ejemplo, en Números capítulo 35, versículo 18 dice: si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino, cuando lo encuentre, lo matará.
Y utiliza la palabra asesino. Y esa palabra asesino proviene del mismo verbo, de la raíz raaz, de matarás. Por eso Éxodo 20:13 dice, no cometas asesinato. La ley israelita permitía la ejecución de un criminal o la muerte de personas en guerra y condenaba a aquel que cometía ese acto de una manera intencional. Simplemente por algo que había en su corazón, por un odio, por una raíz de amargura que cometían el asesinato, eran condenados como todavía hoy día siguen siendo condenados. Mira, en Génesis capítulo 9, versículo 6 dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Esto es fuertísimo. Esto es fuertísimo. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Por eso este mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 13, la nueva traducción viviente dice, no cometas asesinato, o sea, no cometerás homicidio. No cometerás homicidio. Muchas autoridades en la materia bíblica están de acuerdo que la palabra homicidio era la palabra más fiel, más digna a este mandamiento, ¿verdad? En vez de no matarás, no cometerás asesinato, no cometerás homicidio, no matarás en hebreo, tirzá, no asesinarás. La intención de este mandamiento era proteger a Israel. La intención era proteger la vida de la nación de Israel, la comunidad del pacto, y querían protegerlos de una matanza sin sentido. Esta palabra tiene que ver con matar premeditadamente, cometer asesinato por odio, con una mala intención. Y el versículo nos está diciendo, no cometas homicidio. Y el mandamiento de hoy, el de la próxima semana, se tratan acerca de la santidad de la vida. El sexto prohíbe el individuo que mate así porque sí, que quita la vida. Y el séptimo guarda la situación por el cual se concibe la vida, que a través del matrimonio. Por la próxima semana vamos a estar estudiándolo. Y estos dos mandamientos son fundamentales para la vida del ser humano. Son fundamentales para la sociedad. No asesinarás, no cometerás homicidio, no matarás. Israel creía que la vida era un don de Dios y nadie debía quitarla premeditadamente. La vida simplemente es sagrada. Y mira el valor que Dios le da a la vida, que en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó y dice, hombre y mujer los creó para Dios. El valor de la vida es incalculable. Tu vida tiene valor en las manos del Dios Todopoderoso. Tu vida es muy valiosa. Fíjate que Dios hizo toda la creación y el sexto día, ¿qué hizo? Lo más valioso, tú eres su mayor creación. Tú y yo somos su mayor creación. El ser humano nos creó a su imagen y semejanza, nos levantó del polvo y sopló aliento de vida sobre nuestras vidas. Es impresionante lo que Dios valora la vida del ser humano. Iglesia, nosotros debemos de hacer tres cosas. Número uno, debemos de amar a Jesús y debemos de amar como Jesús nos manda a hacerlo. Por eso es clara la palabra, no cometas asesinato, no matas, no cometas homicidio. Tenemos que amar como Jesús nos manda a hacerlo. Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Alguien ama al Señor su Dios con todo su corazón? Bueno, a ver, ¿alguien ama al Señor su Dios con todo su corazón? Ahí está, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pastor, es que no voy al gimnasio. No importa, ámalo con toda tu fuerza. Ama al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Pero no lo deja ahí. Dice, el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uy, no, ahí ya me dejó de gustar lo que dice. Estaba linda la palabra, me encantaba, ama a Dios, no, yo amo a Dios. Uy, pero ama al prójimo, que ame a quién, a este, no, Dios mío. No puedo. Quisiera, pero piensa diferente a mí, no puedo amarlo. Es que sus costumbres no van como las mías, se me dificulta amarlo. Y fíjate, la palabra está diciendo, el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo deja ahí, dice, ningún otro mandamiento es más importante que estos.
¿Sabes que la vida es complicada? Alguien dice amén. Bueno, los demás que no dijeron amén me dicen la fórmula de cómo es tan sencillo. Porque la vida es complicadísima. Y nosotros muchas veces la hacemos más complicada de lo que es. No es fácil. Hay gente que quiere buscarle las 5 patas al gato. Y muchas veces se me dificulta amar a esa gente, pero la palabra está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la vida es complicadísima. Amar a mi prójimo es complicadísimo. Porque no viene del mismo trasfondo, de mi misma cultura. Uy, que lo amo y si lo que tengo ganas es reventarlo. Alguien ha estado ahí, no me dejen solo. Si lo que tengo ganas de... Señor, te lo entrego en tu mano. Y es que es complicado amar al prójimo. Y es complicado porque no piensa como yo, no viste como yo, no habla como yo, no tiene las costumbres que yo tengo. ¿Y sabes qué? Ahí no está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo cada vez que sea igual que tú. No, simplemente está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. La vida no es tan complicada, la vida es un poco sencilla. Consta de 2 cosas, ama al Señor tu Dios con todo lo que tú eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás se deriva de esas 2 cosas. El que ama no mata. El que ama no roba, el que ama no agolpea, el que ama no adultera, el que ama no hace que la otra persona la odie, no le hace la vida imposible. No, el que ama al prójimo simplemente le muestra el amor de Jesús que ha tenido con su vida. Tú y yo tenemos que reflejar la gracia y la misericordia del Señor con nuestra vida. Por eso debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, está en su palabra. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero ¿qué tal si nosotros, iglesia, amaríamos a nuestro prójimo, amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Yo creo que la vida sería demasiado diferente. Y sin duda esta sociedad fuera transformada. ¿Sabes qué, iglesia? Tú y yo no tenemos o no debemos tener espacio para el odio. Y es que Jesús llevó el mandamiento de no matarás a un nivel superior. Las emociones desordenadas son la raíz de los asesinatos. El odio, la falta, ¿verdad? El engaño, el orgullo es la raíz de los asesinatos. Y Jesús está enseñando el valor de la vida y eleva el estándar. Está hablando de lo peligroso que es una venganza. Está hablando del peligro del odio y lo positivo del amor y el perdón. Y Jesucristo detalló este 6º mandamiento para clarificar su intento espiritual. Él dijo, oye, no debemos enojarnos sin culpa, ni debemos permitir que el enojo nos lleve a ser personas violentas contra otra persona o abusemos de ella. Por eso Jesús toma ese mandamiento y lo sube de nivel. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 5 versículo 21. ¿Están listos? Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, está refiriéndose acerca de la ley. ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? O sea, no mates. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, y ahí les va, y es que sube el estándar. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, aun si te enojas con alguien, escuchen, santo, quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, Dios mío, ¿cuántas veces? Se ríen porque ustedes están viendo, no estoy solo, ¿ah? Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, el Señor te... ¿verdad? Y cuando vas manejando el 45, sobre todo, que se te cruzan y tú... Y tú lo haces de lado. No me estará saludando, ¿qué? Y comenzamos a decir palabras y a maldecirlo. Y dice, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Sin duda Jesucristo subió el nivel. Aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Y que mucho nos enojamos. Y nos enojamos muchas veces por cualquier tontería. Te ríes, Ronía.
qué sé yo, pusiste un zapato aquí, lo fuiste a buscar y no está ahí. ¿Quién movió mi zapato? Y se te olvidó que de noche viniste todo dormido, te tropezaste y lo pusiste a un lado. O te enojas por cualquier cosa y aún si te enojas quedarás sujeto a juicio. Y a veces es muy fácil enojarnos por cualquier cosa. Me enojo con el pastor porque predica muy largo. Me enojo porque predica muy corto. Me enojo porque hace frío aquí. Me enojo porque hace calor. Y es muy difícil complacer a todo el mundo, ¿sí o no? Y es muy difícil, esposos, complacer a las esposas en todo. ¿Alguien dice amén? Amén. Esos son hombres, mira, valientes ahí. Sus esposas están a su lado, se los recuerdo. Y esposas, es muy difícil mantener contento a sus esposos todo el tiempo. ¿Alguien dice amén? Amén. Hasta una niña, mira, bueno, también hijo, papá, es difícil. Esa fue la de Javier, estoy seguro. Bueno, no importa. Es difícil. Es difícil no enojarme, es difícil evitar que alguien se enoje conmigo porque somos seres humanos y alguien más se va a enojar conmigo porque no soy perfecto. Y no se trata de ser perfecto, se trata de amar por encima de cualquier imperfección, iglesia. Pero qué difícil es poner eso en acción. Es mucho más fácil y más bonito hablarlo que practicarlo. Y tengo que hacer una autoevaluación. Realmente me estoy enojando demasiado, soy un enojón. Y estoy seguro que al principio, cuando comenzó la charla, dijiste, esto es fácil, no matarás. No, yo asesino no soy, ¿verdad? Estoy seguro, esto no es para mí. Próximo pastor, y esa charla me la sé, dame otra aquí. Es bien raro que una persona se asesine, es 1% bien mínimo. Y al principio eso no es para mí. De seguro dijiste, yo me voy de aquí hoy tranquilo. Pero miremos lo que dice Jesús. Miremos lo que dice su palabra. Aún si te enojas, quedarás sujeto a juicio. Es más, miremos lo que dice su palabra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Ya no es tan fácil, pastor. Lo bueno es que yo no le escribí, está en su palabra, ahí está, se resuelven después ahí. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Ya la charla no está tan fácil. Pensé que era no matarás, no cometas asesinato, ya, checklist, yo no soy de eso, me voy ya. Pastor, termine el sermón que ya me lo sé. Y de repente en 1 de Juan 3:15 dice, aquel que odia al hermano tiene un corazón asesino. Entonces tengo que evaluar mi corazón. Y es que el odio es como un homicidio. Es más, la Biblia muestra que el odio es una actitud homicida. Otra versión dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Está fuertísima la palabra, pastor, bájele un poquito, ya está muy fuerte. Y lo dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces tengo que evaluar en mi corazón y decir, como decía el salmista, Señor, examina mi corazón y ve si es mi camino de perversidad. Porque cuando estoy odiando a un hermano, cuando estoy odiando a un familiar, cuando odio a aquel que es mi vecino, aquel que es mi amigo, aquel que es mi compañero de la iglesia, de trabajo, aquel que es mi primo, mi prima, mi hermano, mi hermana, mi familia, cualquier persona, cuando hay odio en mi corazón, hay una raíz de amargura que necesita ser sanada. Y hay alguien que es experto sanando corazones y se llama Jesús. ¿Alguien lo cree? Y la Biblia muestra los peligros de nuestras palabras. La Biblia nos enseña el peligro de tener odio en mi corazón. Y sabes que cuando yo tengo odio y rencor en mi corazón es como aquella persona que tiene, yo siempre lo digo, una botellita aquí de veneno. Y tengo tanto rencor y tanto odio que me la voy a tomar y le hago daño a aquel. No, te hace daño a ti.
Cuando hay odio en nuestro corazón, no lastima a nadie más fuerte que a tu propia vida. Señor, hazle daño. Me la voy a tomar para darle daño a Andrés. Me hace daño a mí. Y tengo que permitirle al Santo Espíritu de Dios que transforme mi vida, que me limpie, que me sane. Y la lengua, y compartíamos hace varias semanas acerca de la lengua. Y la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Usted sabe lo que... No sé, un cotorro parece. Y tú le pasas y sigue hablando. O sea, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Con nuestras palabras estamos bendiciendo, estamos maldiciendo, estamos trayendo muerte, estamos trayendo vida, estamos amando, estamos odiando. Estoy quebrantando relaciones, estoy restaurando relaciones. Estoy hablando de amor, estoy hablando de perdón, estoy hablando de te odio, no quiero saber más de ti. Cuidado con lo que sale de nuestra boca. En Santiago compartíamos hace como 2-3 meses atrás que la lengua enciende la chispa, y cuidado con la chispa porque puede encender un bosque completo. Y todo comienza con una chispita pequeña. Es que cuando hay odio en mi corazón, no salen otras palabras de mí que no sea odio. De la abundancia del corazón que habla. Y si mi corazoncito está lleno de odio, las palabras que voy a lanzar van a herir a alguien más. Y me tengo que recordar lo que dice la palabra. Aquel que odia a su hermano también es un homicida. Primera de Juan 3:14 dice: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. ¿Alguien ha pasado de muerte a vida? Eso demuestra, nadie, Dios mío. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. La palabra es clara cuando dice que Dios es amor. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. ¿Y sabes qué? Sí, el asesinato es un problema, sí, el homicidio es un problema, el odio es un problema, y muchas veces es la intención detrás de la acción. Yo voy a lanzarle unas palabras de veneno a Ronnie porque es que tengo tanto odio en mi corazón. Y no es la intención detrás de la acción. Como quiera voy a herirlo, pero mi intención está quebrantar su vida, quebrantar su corazón. Y mira lo que dice su palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. En el amor no hay espacio para el odio. No caben en la misma cajita. ¿Sabes qué? Dios nos amó de tal manera que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos ama por encima de nuestras imperfecciones. Dios nos ama por encima de lo mal que nos comportemos. Dios nos ama por encima de lo que nuestra vida pueda ofrecer. Simplemente Dios te ama y me ama por encima de cualquier cosa. Sí, pastor, pero yo no soy Dios. Él lo hace porque es Dios y que ama a Él por encima de todo. Pero yo amar a pero no, Dios mío, no puedo. Y ahí es que nos damos cuenta que el problema no es la persona, el problema es mi corazón. El problema es cómo está mi corazón. Iglesia, debemos reflejar su amor, y con esto cierro. Te leo otra versión: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Alguien tiene salvación en Cristo Jesús? Bueno, pues no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y dice su palabra: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y es que cada vez que elijo hacer lo incorrecto, cada vez que elijo odiar a mi prójimo, cada vez que elijo lastimar a otro por su espalda, cada vez que elijo señalar a aquel que no piensa como yo,
Cada vez que espero que alguien se levante de mi mesa para hablar mal de él. Cada vez que cometo acciones simplemente para hundir la vida de alguien. Cada vez que tengo rencor en mi corazón, cada vez que odio, estoy rechazando la luz. Y estoy prefiriendo la oscuridad. ¿Sabes qué, iglesia? Tú y yo tenemos la decisión de cómo vivir. Dios nos da la libertad que tu corazón y mi corazón necesitan. Pero muchas veces, aún teniendo la libertad, decidimos seguir siendo esclavos del odio. Decidimos seguir siendo esclavos del pecado. Decidimos seguir siendo esclavos de aquellas cosas que nos atan. Y ¿sabes qué? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, compró tu libertad. Mi libertad a precio de sangre. Por eso puedo decir con toda seguridad: Cristo me ama por encima de mi imperfección. Cristo me ama por encima de cualquier cosa que yo pueda hacer. Esta condenación se basa en lo siguiente: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios. Tenemos una gran responsabilidad: reflejar su amor, reflejar su gracia, reflejar su misericordia, levantar a aquel que está caído, abrazar a aquel que necesita un abrazo, orar por aquel que necesite una oración, recibir a cualquier persona aquí y decirle: Dios te ama, tu vida tiene propósito, tu vida tiene sentido, no importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo o lo que harás, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y no tienes que cambiar tu manera de vivir para acercarte, no, acércate a Dios y Dios va a cambiar tu manera de vivir. En Cristo nosotros tenemos esperanza. Ahora bien, me da lástima que muchas veces nosotros, la iglesia, somos muchas veces el único ejército en el cual nos lastimamos unos a otros. Y de verdad me da pena, me da lástima decirlo. Pero muchas veces, iglesia, nosotros somos el único ejército que nos lastimamos unos a otros, que nos apedreamos unos a otros, que nos señalamos unos a otros, que nos juzgamos unos a otros, que decimos: aquel no tiene esperanza, aquel no tiene sentido, qué vergüenza que era el líder de iglesia, cómo el pastor se le ocurrió poner aquel, no, si tan solo supiera lo que está haciendo este. Y comenzamos a atacarnos y comenzamos a lastimarnos, y se nos olvida que el amor de Dios cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas, y que Dios nos eligió por encima de cualquier imperfección. Cuando pensó en ti, pensó en mí. Cuando pensó en nuestros propósitos, los pensó antes de nosotros vivir la vida. Pero Dios ya conocía nuestro corazón, Dios conocía las veces que íbamos a fallar. Pero también nosotros reconocimos el amor, la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso, que su sangre nos limpia, nos transforma, nos cambia, nos levanta, nos restaura, toma nuestro corazón y lo hace de nuevo. Aquel que está en Cristo, simplemente nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero, iglesia, no podemos seguir viviendo en las cosas viejas. Tenemos que tomar esa palabra y decidir vivir en las cosas nuevas. Vivir en la libertad que el Dios Todopoderoso nos da. La sociedad necesita ver una iglesia que se ame por encima de sus diferencias. La sociedad necesita ver una iglesia que camine en unidad, una iglesia que muestre el amor de Dios por encima de cualquier cosa. Tú y yo, iglesia, tenemos la tarea de mostrarle a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y si estás dispuesto a hacerlo, ponte de pie. Pero no es fácil. Te quiero recordar algo, porque no es fácil. Primera de Juan 3:15. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Te quiero recordar algo: la lengua puede traer vida o muerte. Y también te quiero recordar algo: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Se trata de amar. Siempre lo digo: Dios juzga, el Espíritu Santo convence, y la iglesia ama. Nuestra tarea es clara: amar a nuestro prójimo.
Lo que pasa es que cuando me enfoco más en el odio, cuando me enfoco más en mi herida, cuando me enfoco más en mi manera de pensar, cuando me enfoco más en lo que me ha lastimado, cuando me enfoco más en las cosas que llenan mi corazón de amargura, echo a un lado la misión que Dios me ha dado y comienzo a vivir una vida de manera que no refleja que ama a Cristo. Por eso te quiero recordar el versículo 21. Pero los que hacen lo correcto, ¿alguien hace lo correcto? Uy, ya hay menos amén, ¿eh? Pero los que hacen lo correcto, ¿alguien hace lo correcto? Oye, no se trata de ser perfecto. Nadie es perfecto. Lo repito, pero los que hacen lo correcto, ¿alguien hace lo correcto? Se acerca a la luz para que otros puedan ver lo que están haciendo, que están haciendo lo que Dios quiere. Caminemos en la libertad del Dios Todopoderoso. Hagamos lo correcto, que nuestras acciones muestren el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso. Y como digo, todo comienza con una decisión. Y es que aquel que no tenga a Cristo en su corazón hoy es día de salvación. Y a lo mejor llevas años, llevas una vida llena de amargura, a lo mejor de odio, de rencor, a lo mejor una vida que todavía no le encuentra sentido, solución. ¿Sabes qué? No te quiero decir que tu vida de ahora en adelante va a ser perfecta, sino que aquel que es perfecto va a comenzar a transformar tu vida. Y vas a comenzar a vivir en la libertad que el Dios Todopoderoso te quiere dar. Y es una oración muy sencilla. Y voy a pedir que todos cierren sus ojitos y que repitan después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero te reconozco a ti y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Quiero vivir una eternidad junto a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien hizo otra oración por primera vez? Quisiera ver tu manita bien levantada. Solamente si la hiciste por primera vez. Quisiera ver tu manita así, pero bien alto. Acuérdense que soy bajito y tienen que subirla más. Sí, ¿alguien lo hizo por primera vez? Si no, gloria a Dios, qué bueno que todos somos de la casa. Ahora hay una segunda oración un poco más complicada. Y es: ¿cuántos estamos dispuestos a comprometernos a amar por encima de odiar? Quiero ver tu manita ahí. Quiero ver tu manita ahí. Ahí está. Y ojo, no es fácil. Saliendo por estas puertas alguien nos va a lastimar. Alguien va a hablar mal de nosotros. Alguien nos va a herir. Saliendo por estas puertas, mañana en el trabajo, donde quiera que vayamos, alguien nos va a tirar una pedrada por la espalda. Alguien va a hacernos sentir mal. Alguien va a hacernos: tu vida no sirve, no tiene sentido, ¿qué hace? Pero recuerden que hoy nos estamos comprometiendo a amar por encima de cualquier acción. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos acercarnos a ti. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra dice en Éxodo: no cometerás asesinato, no matarás, Señor. Y gracias porque Jesús elevó el estándar. Padre, incluso en 1 de Juan 3:15 dice que aquel que odia es un homicida. Señor, queremos tener corazones que amen, Señor, no corazones que odien. Hoy nos comprometemos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Hoy nos comprometemos a abrazarnos, a restaurarnos, Señor, a perdonar. Padre, simplemente a dejar atrás aquellas relaciones que han quedado rotas, Señor, restaurar, Señor. Queremos ser intencionales en perdonar y pedir perdón. Padre, que saliendo de este lugar, Señor, mañana, en la semana y en todo momento, Señor, podamos reflejar siempre tu amor, tu gracia y tu misericordia a todas las personas que nos rodean. Llévanos con bien, Señor, a donde vayamos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana a la 1 de la tarde. Recuerden, hombres y mujeres, tenemos 2 eventos, el viernes 13, el viernes 20. Las entradas están en el puesto de información, solo $8. Así que te invito a que puedas comprarlo. Gracias por estar online con nosotros. Dios los bendiga.